Pablo hace algo más que desear esta gracia y esta paz para que le lleguen a Filemón, a su familia y a su iglesia. No solo se la desea, sino que va a orar por Filemón. Cuarta parte. Oración de acción de gracias por Filemón. Dicen así los versículos 4 y 5. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Sabemos que Pablo oraba siempre y además lo hacía por muchas personas. Cuando Pablo oraba por las personas y por las iglesias, lo hacía con conocimiento de causa. No solo conocía a las personas y sus problemas, sino que oraba, lo sabemos, con agonía por ellos, que oraba luchando, como vimos en Colosenses 2:1. A los colosenses les decía, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Así oraba Pablo. No solo se confiaba en la soberanía de Dios, sino que obedecía a orar para que Dios obrara. Y en esta carta, fíjate que Pablo no ora por Filemón y ya está. Lo hace porque le conoce. Y como le conoce, se ha preocupado por saber de él. Ora por ese amor que Filemón tiene por los hermanos de su congregación. Y aunque no lo parezca, esto es otra enseñanza para nosotros. Que tengo que conocer a mis hermanos. Que cómo voy a orar por ellos si no los conozco. Bueno, se puede, ¿verdad? Y de hecho muchas veces oramos por personas que no conocemos, pero no es lo ideal es conocerlas, a nuestros hermanos. No sabemos qué es lo que Filemón había hecho por los hermanos, no solo de Colosas, sino para con todos los santos. No lo sabemos, Pablo no nos lo dice. Puede que siempre estuviese dispuesto a ayudarles económicamente, o que siempre estuviese preparado para solucionar sus problemas, o que siempre estuviese dispuesto a sostenerles en oración y en consejería espiritual. Pero más allá de esta ayuda, Filemón lo había hecho con amor. Así que con este recordatorio, fijaros qué interesante, con este recordatorio Pablo le insinúa a Filemón que es así como debe seguir haciéndolo. Incluso ahora que tiene a Onésimo delante. Recordemos que Pablo escribe a los colosenses algo parecido. Y Filemón lo habría escuchado en su propia casa. Porque era en su casa donde se reunían los colosenses. ¿Qué le dijo Pablo a los colosenses? Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Perdonarse y soportarse. Y atención, porque este soportarse no es aguantarse estoicamente. Perdonarse y soportarse es lo que Pablo les dice a los colosenses, uno de los cuales era el dueño de la casa, o sea, Filemón. Y como digo, es interesante esta palabra soportarse porque hace referencia, como he dicho, a sostenerse, a ayudar al de al lado a mantenerse en pie, a mantenerle erguido, a que se enderece. Así que Pablo no le va a pedir algo a Filemón que no le haya pedido previamente a su iglesia, a los colosenses, a su congregación. Es más, seguramente le está pidiendo algo que Filemón ya había hecho con más personas en la congregación. Y además nos lo dice Pablo, que lo había hecho con amor y con la fe puesta en Jesús. Así que esta oración lo que hace es ayudar a que Filemón pueda seguir así. Pablo, como digo, está ayudando a su amigo. Le está animando a que siga así como lo había hecho en el pasado. El perdón en amor, esto es por lo que Pablo ora, al compartírselo, pues le está recordando a Filemón que no deje de hacerlo, que siga haciéndolo, que ahora a quien tiene que perdonar y soportar es a su siervo Onésimo, y que lo siga haciendo con los ojos puestos en Jesús, con la fe puesta en Jesús. Filemón probablemente era rico, pero él tenía una riqueza que iba mucho más allá de sus posesiones materiales. Filemón, como nos dice Pablo, era rico en la fe en Jesús. Y esto se manifestaba en el amor hacia los hermanos. Hijo,
Y esto que dice Pablo sobre la fe de Filemón no es baladí, es muy importante, porque tener fe y manifestarla abriendo tu casa públicamente y en Colosas, recuerda, Asia Menor, cerca de Éfeso, que fue donde Pablo y sus colaboradores tuvieron aquel problema con los fabricantes de ídolos. ¿Os acordáis cuando vimos Hechos? Que estuvieron allí en Éfeso gritándole casi por 2 horas a los colaboradores de Pablo: ¡Grandes Diana de los Efesios! ¡Grandes Diana de los Efesios! Tener fe, digo, estamos hablando de Asia, siglo I, Asia Menor. Tener fe y manifestarla públicamente abriendo tu casa en Colosas. Eso no debía ser nada fácil. Y menos aún si tienes medios económicos y propiedades que perder y la vida. Porque la vida fue lo que arriesgaron Pablo y sus colaboradores en Éfeso. Otra cosa que tenemos que recordar, que las grandes persecuciones no comenzaron en Roma, comenzaron en Asia Menor. Y es allí donde vive Filemón, es allí donde tiene su familia, es allí donde tiene su casa, sus negocios y su vida. Así que ya tenemos varias enseñanzas importantes con muy pocos versículos. Primero, que la soberanía de Dios siempre me ayuda a bien. Segundo, que Filemón servía con lo que tenía, y lo que tenía eran una familia y una casa. Que rendir cuentas delante de mis hermanos me puede ayudar y mucho a solucionar mis problemas y a mantener esa solución en el tiempo. Que la gracia y la paz de Dios me son necesarias para poder llevar a buen término la función que yo tengo en la iglesia, la que tiene la iglesia en general, que sin esa gracia y sin esa paz no se puede, que sin esa gracia y sin esa paz la iglesia no es iglesia, que sin esa gracia y sin esa paz la iglesia será cualquier otra cosa, pero nunca será una iglesia. También que tengo que conocer a mis hermanos para poder orar mejor por ellos. Y una última cosa que hemos aprendido, que la ayuda ha de ser en amor, con la fe puesta en el Señor Jesús, nunca por obligación religiosa. Y otra cosa, a todos los hermanos. Quiero abundar un poquito en esto. Dice a todos los hermanos. Y aunque no sabemos la composición de la iglesia en Colosas, es bastante probable que, como le dice Pablo a los corintios, no fueran muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios en Colosas, y lo que no es para deshacer lo que es, casi con toda seguridad. Y esta también sería la composición, como digo, de la iglesia de Colosas, casi con toda seguridad. Así que Filemón tendría en su iglesia, en su casa, a muchos de los más desfavorecidos del Imperio Romano. Y sabiendo que al menos el 30% de la población serían esclavos, seguro que más de uno se estaría reuniendo con él. Y dar la bienvenida a todos, esto no es fácil hacerlo en tu casa. Y Filemón lo hacía. Así que Pablo le está recordando todo esto para animarla a seguir haciéndolo. Con esta oración, Pablo le anima a Filemón a continuar. Lo hace para que ya esté preparado en la práctica, no solo en la teoría, para que todo lo anterior que había hecho Filemón sea hoy ya también eficaz, para que no solo sea una reflexión teórica, sino práctica.